Malas hierbas, de Yoko Ogawa. Lo conocí en un evento musical benéfico, durante la actuación de un coro mixto de voces infantiles que, a modo de bis solicitado por el público, entonaba la canción San Machudens de Brahms. Si lo desea, puedo traerle otra copa de champán, sugirió él, mirándome con intensidad, tras arrebatarme de entre los dedos la copa vacía que yo sujetaba. Llevaba un traje blanco, muy posiblemente de alquiler, que no terminaba de sentarle bien a su figura esbelta, todavía de adolescente. «¡Qué voz tan maravillosa tienes!», contesté. No sé por qué dije eso en vez de responder a su ofrecimiento. «Tú también deberías formar parte de un coro». «Muchas gracias. Pero me temo que mi voz ha madurado y que, precisamente por eso, he tenido que dejar el coro», explicó, manteniendo una actitud exquisita. En la textura de su voz se amalgamaban determinación y humildad de un modo que nunca había percibido en una sola voz. «Qué lástima. Todavía estás en una edad en que te quedaría muy bien la boina azul marino del uniforme del coro», aprecié. Bajó la mirada con timidez. «¿Y bien?». Decidí cambiar de tema. «¿Has decidido continuar los estudios musicales?». «Sí, estudiaré música en la universidad». «¿Música coral, tal vez?». «No, composición». «¿Por qué? Con esa voz». Aunque no se lo crea, es la primera vez que recibo elogios por mi voz. La canción llegó a su fin y los componentes del coro abandonaron el escenario, ocultándose tras la cortina. El comportamiento de cada uno de los niños podría calificarse de impecable. Solo uno de ellos, cuya boina había estado a punto de resbalársele de la cabeza, se mostró algo tenso. «¿Se ha decidido ya?», preguntó, dirigiendo su mirada a la copa vacía. La mano con que sostenía la copa poseía la firmeza de la de un adulto, era grande y robusta. «¿Serías tan amable?», solicité. No me apetecía beber más, pero deseaba retenerlo a mi lado. El organizador del evento benéfico era un banquero de la zona que había adquirido varios de mis dibujos, y fue a través de él como conseguí una beca de estudios musicales para aquel muchacho. Lo cierto es que para pagarse las clases tenía que compaginar los estudios con tediosas jornadas en diversos trabajos a tiempo parcial que no guardaban relación alguna con la música. Modelo de peluquería, repartidor en una empresa de transportes o lavar probetas y tubos de ensayo en una empresa farmacéutica. Si se me permite que lo diga claramente, a ambos nos comprometía un contrato. Eso no significa que él fuera consciente desde el principio. Yo proponía y él aceptaba. Cumplía sin más con lo que le pedía y yo se lo agradecía sinceramente. En cualquier caso, la beca le permitiría abandonar todos aquellos trabajos a tiempo parcial, puesto que cubriría los gastos de las clases preparatorias para la prueba de ingreso en la universidad, lo cual era, de momento, el objetivo primordial. La condición que le impuse fue que cada 2 semanas él debía informarme del progreso de sus estudios durante una cena en mi casa. A veces sentía cierta inquietud y me preguntaba si no estaría poniendo demasiadas esperanzas en el muchacho, pero no me sobraba tiempo para vacilaciones y me las sacudía de encima enseguida. Cuando quisiera darse cuenta, no solo sus manos serían las de un adulto, todo él se habría convertido en un hombre, y yo sería una anciana cuyos labios seniles no podrían siquiera saborear el champán. Recuerdo perfectamente la primera vez que vino a mi casa. Era una fría noche de viento invernal. Llevaba puestos una trenca y unos pantalones de pana. «Tiene usted una casa estupenda», elogió,
recorriendo con la mirada el espacio circundante. Era evidente que no se trataba de simple amabilidad hacia mí. Todo en él era cálida honestidad. Siéntate donde quieras. Teniendo en cuenta que la primera vez había sido en el alborotado y ruidoso entorno del evento benéfico, me resultó extraño escuchar su voz en mi propia casa, a solas él y yo. Allí, inmersa en la quietud de mi hogar, me produjo más azoramiento que alivio, al menos aquella primera vez. Tomó asiento en un extremo del sofá y puso sus manos sobre las rodillas. Esbozó una sonrisa y me dirigió una mirada incierta. ¿Y ahora qué debo hacer? Parecía preguntarme. Nos dirigimos al comedor y, según lo convenido, cenamos. El menú de aquella primera cena consistió en cóctel de gambas y pastel de carne. Tuve que pedirle a mi asistenta que se quedara en casa más tiempo del habitual. Probó una sola gamba, cortó un pequeño pedazo de pastel y, entre sorbo y sorbo de agua, relató con detalle el desarrollo de las lecciones de música. Me pregunté si el banquero no se había puesto un tanto exigente con él. La beca permitió contratar a un profesor particular de teoría musical, añadir clases de canto y cambiar el profesor de piano por otro que tenía buenos contactos con la universidad. Aunque el enchufismo no debería tener nada que ver con la música, lo cierto es que sin él era prácticamente imposible abrirse paso en ese mundo. El profesor de teoría musical era un personaje pintoresco que siempre llevaba encima un frasco de alcohol desinfectante y se esmeraba en limpiar sillas y mesas antes de comenzar cada lección. El dinero de la beca le permitió adquirir 5 libros de texto de tan alta utilidad como precio. Me informó de que me pasaría el recibo de compra más tarde y también cubría la asistencia semanal a algún concierto ofrecido por músicos profesionales. La efusividad con que hablaba le obligó a hacer una pausa para recuperar el aliento. Se llevó la servilleta a los labios y, tras una breve pausa, dio cuenta de la última porción de pastel de carne. Debo ser honesta y reconocer que el contenido de sus clases no despertaba mi interés. Lo que verdaderamente yo deseaba era escuchar su voz, escucharlo a él hablar solo para mí. Terminada la cena, nos trasladamos a la sala de estar para tomar una taza de té. El fin de su narración había dado paso al silencio. Se concentró entonces en remover el té con la cucharilla, repetida y discretamente. Cogió una sola galleta de la bandeja que yo había puesto sobre la mesa. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, me sonreía con timidez. No quería que yo pensara que se estaba aburriendo. Me percaté de que tenerlo tan cerca alteraba mi percepción del silencio de la casa, de aquella quietud que se había apoderado durante años de cada una de sus estancias, recluyéndome y asfixiándome a mí en sus entrañas. Fuera, el viento arreciaba con gran estruendo y parecía empujarme a esas disquisiciones, pero yo permanecía atenta a su voz y me dejaba hechizar de nuevo por su timbre durante los intervalos en que el viento amainaba. Veo que tiene usted un piano, dijo, señalando hacia uno de los rincones de la sala. Su voz se me antojó tan llena de matices y riqueza sonora como las cuerdas del propio piano, y su resonancia flotó en el aire sin llegar a extinguirse. Era de mi hija. Lo he hecho afinar para que puedas tocarlo. Si te soy sincera, es la primera vez que se afina en 30 años. ¿Tiene usted una hija? Murió con 19 años de una enfermedad. Lo siento. Disculpe mi pregunta, dijo, y depositó sobre el plato la taza que sostenía en su mano. No tienes por qué disculparte. Todos mis amigos y familiares han ido abandonando este mundo.
de manera que todos mis recuerdos están asociados a alguien que ya ha fallecido. Su flequillo castaño y ensortijado le cubría parcialmente la frente, arrojando una sombra sobre ésta. Sus rasgos pronunciados, el contorno perfecto de su nariz, su mirada límpida y despierta, siempre atenta a todo lo que hubiera a su alrededor, aquellos suaves y húmedos labios que me moría de ganas de tocar. ¿Ya no dibuja?, preguntó. Hace tiempo que no, repliqué sin apartar la vista de su rostro. Estas manos no son lo que eran. Poco caso me hacen ya. Al alargar las manos para mostrárselas, me temblaron como si temieran ser contempladas. Poco podían hacer la manicure o el anillo con una piedra preciosa incrustada, regalo de un antiguo amor, para disimular sus arrugas y debilidad. Las suyas y las mías parecían pertenecer a especies diferentes. Aun así, él las tomó entre las suyas y las acarició. Lo hizo durante largo rato, como si con sus caricias pudiera devolverle la tersura y juventud de antaño. ¿Te apetece tocar algo el piano?, le propuse. Puso suavemente mis manos sobre mis rodillas y levantó la tapa del piano. Las bisagras chirriaron. Por favor, toca Liebestraum. Él extendió sus manos sobre el teclado. Las visitas de mi joven galán adquirieron una frecuencia semanal, los sábados, y se adelantaron a las 5 de la tarde. Su presencia en mi casa tal día y a tal hora se cumplía con una regularidad tan fiable como la de un reloj. Nunca decidíamos con antelación en qué emplear el tiempo, ni hablara o no de sus clases. Lo importante era estar a gusto y adaptarnos a lo que se nos ocurriera. A menudo paseábamos por el parque antes de la cena o, si las rodillas me lo permitían, subíamos el pequeño cerro situado detrás de mi casa y, desde la cumbre, contemplábamos la puesta del sol. Yo necesitaba bastón, pero él se portaba como todo un caballero y permitía que me cogiera de su brazo con la mano libre. Incluso, en ocasiones, me pasaba un brazo sobre los hombros. Puedes apoyarte en mí, me decía, tuteándome por fin y haciéndome de paso inmensamente feliz. Las tardes de lluvia nos quedábamos en casa. Yo le echaba las cartas y le mostraba mi colección de dibujos y pinturas, o le sacaba mis álbumes de fotos y le contaba historias del pasado. El caballero galante se replegaba entonces cuando le leía la Buenaventura y cedía el paso a su cándido lado de adolescente que contenía la respiración para no distraerme ni sacarme del trance. Desde luego, respetaba mis esfuerzos por interpretar las imágenes y números de cada naiped y desentrañar su significado, y mantenía la mirada fija en estos, lleno de curiosidad y excitación. ¿Puedes adivinar también asuntos relacionados con el amor? Claro que sí. Le pedí que escribiera en un pedazo de papel la fecha de nacimiento de su novia. Los números que escribió representaban una fecha tan reciente que me dolió. No eran más que unas cifras en un papel, pero me indujeron una tristeza enorme. Después de la cena, no hablábamos apenas y pasábamos el tiempo absortos en nuestros propios quehaceres particulares. Por ejemplo, a veces, mientras yo redactaba alguna carta, él escuchaba un disco o se deleitaba con alguna película de misterio a la vez que picoteaba algún dulce. Mi momento favorito a su lado era cuando me leía en voz alta. Es que, en cuanto cae la noche, se me cansa mucho la vista y, no sé por qué me esforzaba en elaborar torpes excusas, si sabía perfectamente que no iba a negarse a lo que yo le pidiera. Puesto que oía menos con el oído derecho, le rogaba que se sentara en el extremo izquierdo del sofá, le entregaba un libro
y, acto seguido, recostaba mi espalda sobre la confortable blancura de los cojines. Él lo abría, ponía el marcapáginas sobre la mesa y continuaba leyendo a partir de donde hubiera interrumpido la lectura el sábado anterior. El libro en cuestión era lo que menos me importaba. Ya podía ser una novela histórica o de ciencia ficción. Si por mí fuera, me hubiera valido el prospecto de un medicamento. Lo que dijera no despertaba en mí más que indiferencia. Lo único importante era escuchar su voz. De su voz lo saboreaba todo, su tersura, su temperatura e incluso su fragancia. Él, por su parte, no es que se esforzara mucho en leer para mí. Su tono podría parecer monótono y, en ocasiones, la lengua se le trababa, pero el tedio no caía nunca sobre mí. El aliento que se filtraba entre sus labios cuando titubeaba acariciaba suavemente mi pelo. La ladera de la colina era una fecunda plantación de árboles y arbustos frutales en la que abundaban los melocotoneros, los nísperos, las cepas de vid y sobre todo los kiwis. Los kiwis en particular eran muy voluminosos, tanto que su peso combaba las ramas, de modo que al zarandearse al viento, todos juntos, las noches de luna llena, semejaban una bandada de murciélagos que hubiera acudido en tropel a la colina. ¿Cuál era el título de aquella novela? Lo he olvidado. No era más que un libro que encontré en el estudio de mi marido. Me agradaba contemplar la forma que sus labios adquirían cuando pronunciaba la palabra kiwi. Así, redondeados, era como si anhelaran besar mis labios. Acepté el curioso obsequio, pero cuando me disponía a trocearlo, no supe por dónde empezar. Noté el calor del sol aún latente bajo la piel de la zanahoria, que exhibió un naranja intenso después de lavarla bajo el grifo. Finalmente, opté por cortarle los 5 dedos de cuajo por su base y, uno a uno, fueron cayendo sobre la tabla de cocina. Y así fue como, aquella noche, degusté ensalada de patata con menique, índice, anular, medio y pulgar. Mi caballeroso lector no permitía que la impaciencia y la prisa lo intimidaran y completaba cada palabra, cada sílaba, sosegadamente y con voz vibrante, pronunciando todo con esmerada suavidad y casi secreta prudencia. Su voz se elevaba en el aire por encima del fragor de la tempestad y del estruendo de los truenos, y fantaseaba con la idea de que, si elevaba ambos brazos, podría asirla con mis manos. Muy pronto se llevó a cabo una exhaustiva inspección de la oficina de correos. La policía retiró una gran montaña de kiwis, pero solo encontraron el esqueleto y el pelaje acartonado de algún que otro gato callejero. El hallazgo de los restos óseos se produjo a última hora de la tarde, cuando los brillantes tonos anaranjados del atardecer se extendían sobre los árboles frutales. Mantenía la vista puesta en los renglones y no se detenía hasta que yo se lo pedía. Con su mano izquierda sujetaba el libro y con la derecha pasaba las páginas produciendo un sonido sedoso que acentuaba elegantemente la lectura. Yo lo escuchaba y lo observaba. La luz de la lámpara de araña se le desbordaba sobre la piel del cuello y hacía relucir su vello en suaves tonos dorados, mientras el pelo ondulado le cubría parcialmente las orejas. Bajo el jersey se adivinaba el contorno del pecho, todavía desprovisto de la musculatura de un adulto. Cerré los ojos y me dejé arropar y mecer por su voz. Me acarició las piernas desde la punta de los dedos y me recorrió las pantorrillas hasta alcanzar mi cintura y continuó por los senos, las axilas, los hombros, el mentón, los labios, los párpados.
Qué aterciopelada era su voz, cómo me acariciaba. Sus dedos se deslizaban sin mozos por cada centímetro de mi piel. Su lengua lame cada uno de los pliegues de mi cuerpo. Su pelo ondulado roza mis mejillas. Quiero gritar. Hago lo posible por reprimir mis gemidos. Siento su aliento humedecer mi vientre. Mis manos vuelven a ser jóvenes. No temblequean. Han desaparecido las arrugas que cubrían su dorso. Todo lo que él toca recupera la juventud. Podré volver a sujetar firmemente los pinceles. Podré volver a pintar al óleo. Podré asir su miembro y acariciarlo. ¿Cómo era su marido? Mi joven galán había puesto el marcapáginas donde había interrumpido la lectura y, tras cerrar el libro, había tomado con ambas manos una foto enmarcada que reposaba sobre la repisa de la chimenea. Ni me acuerdo, repliqué con aspereza. ¿Cómo es posible que no se acuerde de su marido? Murió hace 40 años. ¿Cómo quieres que lo recuerde? ¿Acaso 40 años te parecen pocos? A ti te quedaban unos cuantos para nacer por aquel entonces. En la foto parece todo un caballero. Lo dices por cumplir, ¿no? La foto es tan vieja que ni se aprecia. Y usted está muy guapa. Él observó con atención la imagen de aquella mujer que había sido yo 40 años atrás. No mucho más que una pobre aspirante artista. Tomé el libro entre mis brazos y lo apreté contra mi pecho. Eso es lo que era. Y él un hombre acaudalado, mucho mayor que yo, que me encargaba cuadros. El tema primordial de sus encargos consistía en plantas. En concreto, me pidió que pintara todas las que crecían en su jardín: arvejilla salvaje, astragalus, apios americana, aconitot, en definitiva, plantas venenosas todas ellas, auténticas malas hierbas. Cuando terminé de pintarlas, nos casamos. Llegó por fin la hora de la despedida. Mi galán se puso la trenca sobre los hombros y se anudó los zapatos. Muchas gracias por todo. Hasta el próximo sábado. Aquellas eran sus palabras de despedida, las mismas que, aunque se repetían cada sábado, no se habían vuelto rutinarias. Al contrario, conservaban intacta su sinceridad. Seguidamente me dirigió la habitual inclinación de cabeza y, justo antes de atravesar el umbral, se volvió una vez más hacia mí y agitó la mano. Ocupadas las mías en el bastón, me limité a ladear la cabeza en señal de despedida. Lo observé alejarse mientras la oscuridad de la noche envolvía sus presurosos pasos. No debía perder el último tren. En cierta ocasión rompió su compromiso. Fue la única vez en que lo hizo. Quisiera pedirle permiso para ausentarme el próximo sábado, me dijo por teléfono. Percibí un excepcional deje de nerviosismo en su voz. Tan familiarizada estaba con ella que ni su más leve fluctuación se me escapaba. ¿Ha ocurrido algo? ¿Te encuentras mal? No, no, no tiene por qué preocuparse. Pero podríamos trasladar nuestro encuentro al domingo. Pero dime, ¿ha sucedido algo inesperado? Por favor, no se preocupe. No es nada serio. Al menos explícame qué ha pasado. En caso contrario, me quedaré muy intranquila. Perdone que rompa nuestro compromiso por esta vez, pese a toda la ayuda que me está brindando. Será solamente este sábado. No me estás contestando. Ambos nos quedamos en silencio. Transcurridos unos segundos, habló en tono vacilante. Este sábado es el cumpleaños de mi novia. Recordé la bienaventuranza. Rememoré perfectamente las cartas que habían salido. Ni hablar. Fue como si aquella negativa se me hubiera escapado de los labios antes de ser consciente de ella. De hecho,
No había sido mi intención inicial negarle el permiso, pero su cumpleaños, protestó él, es ese único día, ni el viernes ni el domingo, solo el sábado. Lo que son las cosas. Precisamente, este mismo sábado es también mi cumpleaños y, a mi edad, quizás podría ser el último. Era una burda mentira y a buen seguro él se daría cuenta. Así que ya lo sabes, te quiero ver aquí, como siempre. Bramé y colgué el teléfono. Como cada sábado a las 5 de la tarde, mi joven galán volvió a presentarse en mi puerta. Traía un ramo de flores. Feliz cumpleaños, dijo. Aquel ramo de flores le correspondía de hecho a su novia. Al ponerlo en un jarrón sobre la repisa, los tallos temblaron vulnerables bajo unas coquetas flores amarillas. Desconocía su nombre, desconocía su especie, pero se parecían a unas de las que pinté para mi esposo. Bien, voy a continuar con la lectura, dijo él, sin que me hubiera dado tiempo a pedírselo, y, por propia iniciativa, cogió el libro y lo abrió. Aquella fue la última noche que pasamos juntos. Tropecé con una piedra del camino, con tan mala fortuna que acabé dando con mis huesos en el suelo. Me raspé la palma de las manos lo bastante como para que unas trazas de sangre brotaran entre la piel levantada. Sentí un escozor agudo. Una de mis sandalias fue a parar entre la maleza y quedé maltrecha sobre el suelo, con la falda medio levantada, pasiva observadora de un desmedrado perro callejero que hundía su húmedo hocico en la sandalia, olisqueándola ávidamente. ¡Sst! ¡Lárgate! Pude por fin gritarle al tiempo que blandía el bastón para ahuyentarlo. El can emprendió la retirada, lanzándome una mirada turbia de ojos vidriosos. Pude arrastrarme hasta el tronco de un olmo cercano y, apoyándome en éste, logré incorporarme de nuevo. Eché de menos la mano gentil de mi galán, nada que ver con la rugosa y dura corteza de aquel tronco. Proseguí la marcha y me interné como siempre por el sendero que avanzaba por detrás del jardín botánico, pero, agotada, decidí al poco regresar por donde había venido. Esa fue, al menos, mi intención, porque lo que ocurrió es que me encontré ante un humedal cubierto por una densa espesura de helechos, ante el cual nunca antes había pasado. Al otro lado de éste se extendía un bosque envuelto en penumbra. El sol estaba a punto de desaparecer por el horizonte. No aprecié por los alrededores ningún cartel indicativo, así que caminé dejándome guiar por la intuición. Caminé y caminé. De vez en cuando, un pájaro solitario alzaba el vuelo desde la frondosa vegetación. El dolor no desaparecía de la palma de mis manos, y en los bajos de la falda se me adherían hojas y ramitas secas y restos de insectos muertos. Pensé que caminaba ladera abajo, pero entonces percibí una elevación del terreno que se iba haciendo más pronunciada a medida que avanzaba. Curiosamente, me daba miedo detenerme y volver atrás, de modo que proseguí la marcha. Puedes apoyarte en mí. El eco de sus palabras resonó en mi cabeza y volví la cabeza esperando encontrarlo a mi lado. Sentí terror al constatar que seguía sola. Como ya he señalado, no volvió a presentarse en mi casa ningún sábado más. No obstante, recibí una carta suya en referencia a la beca que, en resumidas cuentas, rezaba como sigue: su amabilísima e indispensable mediación ha hecho posible mi formación como estudiante becado por la Fundación para el Fomento de la Cultura Musical, cosa que nunca podré agradecerle lo suficiente. Considero
Sin embargo, que hay personas que la necesitan en mayor medida que yo, y que son ellas quienes deben convertirse en receptoras de la misma, por lo cual es mi deseo dejar de percibir el dinero correspondiente. Sumamente agradecido por el apoyo que me ha brindado hasta el momento presente, siempre suyo. Sí, una misiva tan fría como amable. Me encontré ante lo que parecía un barranco y se me cayó el bastón. De nuevo quedé postrada en el suelo. Por suerte estaba rodeada de vegetación, de modo que enganché un pie entre las raíces de un árbol y, agarrándome con las manos a sus ramas, logré ponerme en pie. La sangre de la palma de mis manos era una gran costra. Por fin mis ojos se acomodaron al entorno y pude ver mejor lo que tenía delante. Era una especie de socavón cubierto por una gran cantidad de objetos rectangulares, como grandes cajas. Era tal la cantidad de aquellos objetos acumulada allí que no se veía el suelo. Ni siquiera quedaba espacio entre ellas para que creciera algún árbol. Alargué una mano hacia la caja que estaba más cerca de mí. Era una nevera. Todas aquellas cajas eran neveras destartaladas, apretadas entre sí, blancas, azules, verde oliva, con puertas sin puertas inmensas, portátiles, pintarrajeadas, mejor o peor conservadas. Caminé en zigzag, sorteándolas. No soplaba ni una pizca de viento. El silencio era tal que me dolían los tímpanos. Sentí una opresión en el pecho y un sudor frío me recorrió la espalda. Justo entonces mis pies se enredaron en unos cables sueltos que había en el suelo y hube de sujetarme con fuerza en uno de los frigoríficos para no caer otra vez. Era uno de esos recios electrodomésticos de acero inoxidable y puerta de doble batiente, de los que usan en las cocinas de los restaurantes. Estaba cubierto por una alfombra de excrementos de pájaro. Se me ocurrió abrir la puerta. Los últimos y tibios rayos de sol penetraron en su interior. Allí dentro había alguien, acurrucado en posición fetal, las piernas flexionadas y la cabeza metida entre las rodillas, acoplada a su posición al hueco entre los estantes y el compartimiento para los huevos. Oye, dije, y el eco de mi voz se lo tragó el interior de la nevera. Aquella persona metida en la nevera era yo misma, mi propio cadáver. Había comido plantas venenosas, aquellas malas hierbas, y me había ocultado en el angosto y oscuro espacio de la nevera para morir separada del mundo, sin nadie que velara por mí. Me arrodillé frente al frigorífico, grité y lloré, derramé ríos de lágrimas por mí.